Y bueno, la verdad que tiene muchas aristas lo que sucedió con esta criptomoneda. Em, para mí la más importante, en este caso es un análisis más político, te diría, es que Milei termina lastimando gravemente su principal punto de legitimidad, por así decirlo, de credibilidad. Milei se construyó como un dirigente político muy apuntalado en una idea de que era una persona muy formada en economía, un economista sólido, con mucha experiencia, y, y él haber recomendado, promocionado una criptomoneda que en realidad era una estafa, era una estrategia fraudulenta para enriquecerse con millones de dólares en muy poco tiempo por algunas muy pocas personas, termina dejando en evidencia que su conocimiento, o por lo menos parecería que su conocimiento en economía no es tal como él dice, que se dejó influenciar por personas con muy pocos escrúpulos que le armaron un proyecto para armar una estafa. Entonces creo que el dato político más importante pasa por ahí. Creo que a Milei le va a costar mucho recuperar, si es que lo logra recuperar, esta credibilidad, esta legitimidad como economista sólido, como persona formada, no solamente a nivel doméstico, o sea, no solamente los argentinos, que para colmo la comunidad financiera argentina y sobre todo el nicho del mundo cripto eh, era muy afín a las ideas libertarias de Milei y se han sentido traicionados por esta conducta del presidente. Pero no solamente a nivel doméstico, sino que a nivel internacional la figura de Milei la ha lastimado mucho este fenómeno que sea portada de muchos diarios del mundo, donde se sospecha que Milei fue partícipe necesario de una maniobra fraudulenta con criptomonedas. Y bueno, va a contramano 100% a la imagen que Milei estaba tratando de construir a nivel internacional. Yo lo asociaba, salvando las distancias que hay entre los hechos de la fiesta de Olivos de Alberto Fernández, lo asociaba a esa fiesta de Olivos, porque Alberto Fernández había construido su prestigio como un hombre comprometido con la pandemia, con el cuidado de la pandemia. Y él perseguía a las personas que no cumplían la cuarentena, etcétera. Y él violó su principal punto de apoyo, que era esa idea de honestidad y de hombre que cuidaba a los argentinos en la pandemia. Bueno, Milei en este caso es análogo. Él construyó una imagen de un economista muy sólido y justo cometió un error que no le puede pasar a un economista sólido. Entonces, creo que esa es la lista más importante. Después, hay otros análisis que son, bueno, hasta dónde uno puede empezar a pensar y a seguir los datos y los detalles de cerca, hasta dónde Milei era consciente o no, hasta dónde fue cómplice de esta maniobra, hasta dónde fue víctima de esta maniobra. Aún siendo víctima por su responsabilidad institucional, tiene, tiene niveles de culpa. O sea, a ese nivel institucional él no puede ser víctima de una maniobra tan pobre como la que fue víctima. Entonces hay un nivel de responsabilidad muy grande, pero una cosa es que haya sido cómplice de una estafa, otra cosa es que haya sido usado para hacer esta estafa, que son cosas distintas. Ahora bien, si yo miro la entrevista que Milei da anoche, me parece que es una prueba de fuego esta entrevista de anoche, porque Milei ha tenido una estrategia, Milei y su equipo, de comunicación política donde siempre es agredir al adversario, o sea, echar todas las culpas al adversario. Siempre ha sido la metodología de construcción y de fortaleza del gobierno. Y hasta acá les ha venido sirviendo esa metodología. Pero cuando el problema es un error no forzado, es decir, un error propio, no es que la inflación la heredaste del otro, o que la economía tiene tales problemas porque el otro se quemó los dólares del Banco Central, etcétera. Es un error 100% cometido por vos. Y tu estrategia, como se vio en la entrevista ayer, es atacar a la oposición, diciendo que son todas unas ratas. Bueno, el lenguaje que Milei nos tiene acostumbrado a utilizar, hay que ver si en este caso le va a funcionar otra vez. Porque no, me cuesta creer que la sociedad en este caso compre esa responsabilidad que Milei trata de endilgarle a los opositores, en este caso concreto. Entonces creo que se pone a prueba una metodología de construcción, de comunicación política también en este momento. Y lo último, esto que hablábamos recién, de si Milei fue cómplice o fue usado para hacer la estafa, bueno, creo que ahí es donde la justicia tiene que actuar y hay que estar atentos. Ya hay noticias de denuncia en los Estados Unidos va a investigar el caso, porque había muchas operaciones financieras en esta criptomoneda que fue hecha de los Estados Unidos, pero lo que no hay dudas es que Milei sí coordinó y operó con este grupo de gente. Lo termina diciendo en la entrevista de ayer y lo terminan ratificando estos jóvenes que se dedican a estos negocios turbios en su gran mayoría, donde mencionan que se han reunido con Milei varias veces, mencionan que a Milei le venían contando,
Pero el dato más concreto de todos es que el lanzamiento de la criptomoneda lo hace Milei. No es que Milei vio un tweet de esta criptomoneda, le pareció interesante y la compartió en Twitter. Desde la cuenta Javier Milei. Es decir, amiguistas que han armado la criptomoneda están en fotos publicadas en sus redes sociales. Digo, no hace falta ser un investigador muy formado para darse cuenta que había una, no digo que había un complot, pero sí había vínculos y había un diálogo fluido y frecuente con esta gente. Entonces, independientemente de si después se demuestra o no, si algún miembro del equipo Milei o cercano a Milei tuvo ganancias o no tuvo ganancias económicas en esto, porque eso ya sería un delito penal, o sea, ya sería una estafa adrede para robar plata para ellos. Pero, viste, Respecto, el gobierno, sí, discúlpame que te sí, interrumpa, perdón, Manuel. Hay un tema que me pareció sí. muy interesante que profundicemos en particular, que es justamente, has venido desarrollando acerca de la imagen de credibilidad o lo que busca generar credibilidad Milei, que es en su seriedad como economista. A su misma vez, él promueve constantemente el libre mercado y la inserción comercial de Argentina. ¿Cómo le puede llegar a repercutir que en un país como Estados Unidos esté siendo investigado por el FBI y haya recibido denuncias? O sea, ¿cómo puede trastocar sus propuestas de país basadas en él y en su figura como líder serio, un golpe de tal manera a su prestigio, por así decirlo, internacional? Sí, como te decía recién, va a lastimar su prestigio internacional, lo está lastimando en este momento, o sea, día tras día. Hoy la reacción de las bolsas, de los mercados, primero el de ayer de Argentina, hoy que abrió la bolsa de Nueva York, se está viendo en las acciones argentinas cómo está impactando negativamente ese prestigio internacional de Milei, la caída de ese prestigio. Pero bueno, es muy pronto para sacar conclusiones tan taxativas. También es cierto que esta metodología de construcción de poder político de esta nueva corriente, no, no me animo todavía a poner un nombre, pero que tiene como representantes a Trump, al presidente pues se me fue el nombre de la, bueno, a Bolsonaro, bueno, esta nueva corriente de líderes y políticos que tiene esta forma incorrecta, por así decirlo, de hacer política. Yo creo que le va a ayudar a Milei a que estos dirigentes van a tratar incluso de ayudarlo para sortear estos obstáculos, porque no solamente Milei quiere tener prestigio internacional, sino que a un presidente como a Trump le interesa conservar un vínculo fluido con la Argentina. Un interés menor tal vez al nuestro, pero Trump tiene intereses vinculados al litio, a la minería, a ciertos negocios que Trump sabe que si él lo ayuda a sostenerse a Milei, Milei está dispuesto a ayudarlo a Trump a tener acceso a esos recursos en la Argentina. Entonces, creo que independientemente de la caída del prestigio, que sí le afecta a Milei, nadie hoy quiere sacarse una foto con Milei, seguramente. Ningún otro presidente hoy se sacaría una foto con Milei al lado, con los deditos así como suele hacer. Pero los intereses me parece que en el mediano plazo van a primar. O sea, si Milei sobrevive esta tormenta política, que creo que va a sobrevivirla, con daño, pero va a sobrevivirla, los intereses van a prevalecer sobre esto. Los intereses de los Estados Unidos van a estar por encima de si Milei quedó manchado o no en una maniobra fraudulenta de criptomoneda. Con respecto al tema del panorama electoral, vos, está bien que es muy pronto, pero evaluás que esto puede empezar a mermar un poco la imagen del presidente de cara, va, más que del presidente no, sino de su fuerza política o de su espacio político de cara a las legislativas que tienen lugar este año. Mira, o sea, todo esto son especulaciones e interpretaciones subjetivas. No hay nada, nadie tiene ningún dato real para poder decir algo serio al respecto y menos con tan pocos días que han pasado. Pero yo me animo a decir que si se votara hoy, probablemente las elecciones saldrían muy parecidas a como hubieran salido antes del caso este de la cripto. Hoy hay que ver cómo sigue, qué tanto dura el fenómeno este en el tiempo, en la comunicación y en la agenda pública, para seguir evaluando el costo. ¿Mm? Se volvió frágil Milei. Eso yo lo vinculaba con Alberto Fernández y la fiesta de Olivos. Porque la persona que quería votar a Milei seguramente hoy lo volvería a votar, aún escuchando todo el escándalo que hay vinculado a las cripto. Pero esa persona que lo volvería a votar igual
vio un Milei frágil donde Milei era invencible. Y ese daño cualitativo de la figura de Milei, de la credibilidad de Milei, va a ser que en futuros tropezones, porque no hay ningún dirigente político que no tenga situaciones complicadas que atravesar en el tiempo, o sea, van a seguir apareciendo situaciones delicadas para transitar. Cada error que Milei cometa en ese devenir de la gestión del gobierno, le va a ir costando cada vez más caro. O sea, el daño que va a recibir por cada error que cometa va a ser más alto. ¿Se entiende? Porque quedó herido en su lugar más fuerte. Entonces, vuelvo a decirte, las elecciones, y sí, algo le va a impactar, seguramente algo le impacte. No creo que sea determinante para mover el resultado electoral, lo que este caso le impacte. Pero en el daño, si suceden otras cosas, el voto más firme de Milei está más blando y es un voto que, si sumás dos cosas más, es un voto que lo puede perder Milei. Hasta antes de este escándalo, no. No. Era un voto muy sólido. Porque a Milei le perdonaban todo. Le perdonaban que diga cualquier barbaridad en público mientras Milei su faceta de economista la gane. O sea, mientras él te demuestre que el dólar está quieto, te demuestre que la inflación está a la baja, muchos de sus seguidores le perdonaban un montón de cosas que tal vez esos mismos seguidores no están tan de acuerdo con él. Bueno, como perdió la fortaleza principal, que es la de economista, las otras cosas que se equivoque Milei van a decir, che, al final este es como cualquier otro. Y la imagen de Milei superhéroe se empieza a romper con este hecho. Eso digo que es algo, creo que el daño es más cualitativo, tiene que ver con esta, donde Milei se paró para construir su legitimidad, creo que ese pilar está resquebrajado. Y se puede recomponer, en política todo puede pasar. La política tiene eso hermoso que es muy difícil de predecir a ciencia cierta lo que va a pasar. Pero si yo proyecto este hecho para adelante y es un daño estructural a mi ley, que otro tropezón, otro obstáculo fuerte que tenga, va a pagar muy caro los platos rotos. Bien, con respecto, justamente mencionabas un poco esto de este daño estructural y mencionaste también que la gente va o puede empezar a decir es como cualquier otro. Justamente quizá desde un aspecto, desde, por así decirlo, desde la antipolítica o desde que él no venía de la política, trató de trabajar su imagen presentándose justamente o como un fenómeno barriera, lo que él propio dice o bien como una persona honesta que llega a ser presidente y no lo es. Esto, si llegase a salpicar su honestidad por alguna implicancia, vos decís que también le destruye ese relato que viene construyendo. Empieza a destruirlo. Por eso empieza a destruirlo. Después, igual hay que estar atentos a los hechos. Digo, si mañana hay una investigación, ya sea de la justicia argentina o la justicia de Estados Unidos o de otro país, que dice, mira, hay cuentas vinculadas ya escuché hablar que hay algunos indicios que la Fundación Faro, cuyo director ejecutivo es Agustín Laje, que es como el intelectual que le da letra al gobierno en la famosa batalla cultural que el gobierno plantea, eh, sería una de las beneficiarias de esta criptomoneda. O sea, porque parece que, entre otros, quienes ha acercado a este universo de personas vinculadas a esta criptomoneda, tanto se me fue el apellido, Novelli, de Argentina, y el chico que salió a la entrevista en Estados Unidos, Davis, mencionan a una fundación, como que la plata iba a pasar por una fundación que era la que iba a financiar los proyectos argentinos, sé bien la historia, y bueno, se está interpretando que esa fundación podría ser la Fundación Faro. Y una forma de recolectar fondos, porque la Fundación Faro, entre otras funciones, recolecta fondos de empresarios para financiar la política de la libertad avanza. Ahora, si alguna investigación detectara, por ejemplo, que esto es así, esta hipótesis que hay hoy dando vueltas en algunos medios se corrobora, y ya estamos hablando de un presidente que demostró mucha torpeza, mucha irresponsabilidad, a un presidente que fue cómplice para recaudar plata para su campaña política. Y ahí sí, si hay una causa que avanza en ese sentido y se demuestra algo de eso sí sería un daño irreversible en su imagen de un hombre que no es un político. Se transforma inmediatamente en un político igual a cualquier otro.
Respecto a los pasos que debería adoptar en este caso el presidente para tratar de recomponer su imagen o sortear estos obstáculos, vos, si fueses su asesor, qué le dirías? O sea, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Qué difícil ser asesor de Milei en este momento. Primero, cuidar su ansiedad constante de decir cosas. Creo que la entrevista anoche fue innecesaria, creo que tenía que ser algo mucho más acotado, sin someterse a tanta explicación. Aparte, es como que cada vez se hunde más, porque ayer en un momento dice en la entrevista, no, que viste, fíjate que Davis dice que yo no tengo nada que ver, pero Davis dice que es asesor de Milei en la misma entrevista, o sea, él le está dando legitimidad a Davis en lo que dice. O sea, dice, si Davis dice que no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, pero el mismo Davis dijo que es asesor de Milei en una parte de su entrevista. Entonces, yo como asesor le diría que espere, que pase la espuma, dejaría de darle más elementos a la agenda pública para que se siga discutiendo el tema y se siga discutiendo el tema, y esperaría un poco de tiempo para evaluar los daños, y en base a esa evaluación de daños haría esto, porque la ansiedad de salir a responder a veces lo único que hace es agravar el incendio. O sea, le estás echando más leña al fuego. La entrevista de Milei anoche, lejos de calmar los ánimos, empeoró la situación y profundizó el tema en la agenda pública. Peor cuando apareció el video sin editarse, donde se ve a Santiago Caputo que le dice que no hable tal tema. O sea, todo peor, todo peor. Bien, Juan Manuel, Yo vuelvo a te cierro la idea y digo, le diría que se calle unos días. eh, para cerrar justamente te iba a preguntar por el tema este de la entrevista que surgió, justamente vos lo traes a colación, este video sin editar donde se ve el fragmento completo y la situación en la cual Santiago Caputo entra y ante una serie de preguntas del periodista eh, trata de, por así decirlo, de manejar un poco los temas que se estaban hablando, que esto se haya hecho público, vos decís que también sigue repercutiendo un poco más o agravando un poco más la situación. Justamente aparte en un fragmento dice, no te, entiendo que no te haga esta pregunta porque te puede traer problemas judiciales, si mal no recuerdo. ¿Esto sigue Sí, agravando la situación? sí, 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 sí. No, mira, creo que es más grave o sea, creo que tenía razón Santiago Caputo en frenarlo a Milei. Lo que no se imaginaba es que se iba a salir al aire. Porque eso que sale al aire, sin editar, Milei está diciendo, yo no respondo como presidente, yo escribí como ciudadano, le dice. De ahí cuando le interrumpe Santiago Caputo y lo frena, y le dice, no, eso no va, porque te puede traer problemas judiciales. Pero muestra un Milei totalmente fuera de conciencia de lo que implica ser presidente. El poder ejecutivo en la Argentina es unipersonal, o sea, recae en tu persona, no es reemplazable. No es que vos, como viste, vos salís a trabajar a las 6 de la tarde y listo, terminaste tu trabajo, sos vos. El presidente no tiene un horario en el que trabaja. Es él el presidente, es la persona el presidente. Entonces dice, no, no, tuiteé desde mi cuenta personal. Fíjate que el Twitter dice economista, de ahí lo frena Santiago Caputo. Creo que eso es lo más importante. Después de esto que pasa, creo que tiene algo muy brutal que es algo que todos sospechamos que pasa. O sea, creo que todos nos imaginamos que cuando se entrevista a un presidente debe haber mucha negociación de cómo va a ser esa entrevista, sobre qué tema se va a hablar, cuáles son las preguntas. Se le debe pedir a los periodistas que hagan las preguntas previamente elaboradas para que el presidente las pueda leer previamente y pensar qué respuesta va a dar. Pero una cosa es pensar que eso sucede y otra cosa verlo de una forma tan explícita, perdón por la palabra, tan pornográfico, donde se ve a un periodista que trata de construir un prestigio como periodista totalmente sometido a la decisión del Poder Ejecutivo. O sea, el periodista estaba ahí a disposición de lo que Milei y sus asesores le digan que tenga que hacer. Dice, sí, sí entiendo, entonces listo, cortamos acá, bueno, ¿cómo arrancamos de vuelta? O sea, no se le ve en ningún momento al periodista defendiendo su oficio y defendiendo su rol en la entrevista. Él dice, yo acá soy un instrumento. ¿Viste esta frase, dime se me fue, dime qué te sobra y te diré qué te falta, no me acuerdo la frase exacta. Y digo, Milei por algo habla tanto de los periodistas ensobrados, porque evidentemente él trata con eso,
Digo, esta reunión, esta entrevista ayer, se nota que una entrevista acordada. Yo no digo que Johnny Vélez cobró tan plata por estar en esa entrevista. No lo sé y no lo digo. Sí, sí sé que hay un periodista dispuesto a someterse a las condiciones que el poder político le ponga. Eso es lo que vimos ayer en la nota. Porque no fue que lo interrumpieron y dice, bueno, corten esta parte, yo sigo con mi nota. Dice, o sea, porque podría haberse puesto en otra posición, Viale. No, Viale termina diciendo, lo que ustedes digan lo cambio. Si hay que grabar de vuelta, se graba de vuelta esta parte. Entiendo, no se preocupen, que yo entiendo que esto lo puede perjudicar judicialmente. Así que bueno, esa es mi reflexión al respecto.